Un saludo a todos, les estamos dando la bienvenida al curso de álgebra lineal avanzada, específicamente este tema fascinante que es el relacionado con la teoría de grupos. Como bien se expone ahí en la pizarra, en la primera clase de esta teoría de grupos, vamos a dar simplemente una introducción al objeto al que se dedica pues la teoría de grupos y la base fundamental de sus aplicaciones, tanto en la física como en muchas ramas de las matemáticas, que es todo lo relacionado con la simetría. Hoy vamos en la primera parte de la clase, vamos a estar hablando un poquito acerca de qué entendemos por simetría, no solo en la matemática, sino también en las leyes de la física. Vamos a estar mencionando un teorema fundamental que pues nos habla del efecto de la simetría sobre un sistema físico, que es el llamado teorema de Noether. Y posteriormente vamos a hablar un poquito del papel de la simetría en algunas de las conclusiones que se pueden sacar cuando uno analiza, cuando uno investiga algunos sistemas cuánticos. Vamos a estar analizando específicamente la relación entre la simetría y el comportamiento de sistemas en una dimensión. Vamos a hablar cómo los números cuánticos se relacionan precisamente con la simetría que puede tener un sistema cuántico. Y bueno, cuál es la influencia de esta simetría a la hora de ver qué elementos de matriz en la mecánica cuántica pues se anulan y cuáles no se anulan, dando lugar a las llamadas reglas de selección. Esto puede ser un tema un poco técnico ahora a la hora de mencionarlo, pero bueno, dentro de un rato pues van a ver que no es nada realmente muy complicado. Empecemos hablando entonces un poquito acerca de la simetría. Bueno, uno se familiariza con la simetría desde que uno nace, ¿no? Uno siempre tiene alguna definición intuitiva de lo que es simetría y entiende por simetría en la naturaleza o en un sistema algo que es armonioso, algo que es bien proporcionado. Por ejemplo, los seres humanos vemos que un pez o un tigre, por ejemplo, que es un animal hermoso, pues tiene un determinado tipo de simetría porque entendemos que es un animal que está majestuosamente bien proporcionado. Es algo que tiene un cierto tipo de armonía geométrica en ese caso, ¿no? La fascinación con la simetría pues comenzó desde los primeros albores de la humanidad, ya en el año 400 antes de la era común. Platón en su escuela pues había construido un conjunto de sólidos geométricos que precisamente obedecían a principios de simetría, buscando esa belleza, esa simetría, esa armonía, esa buena proporción en sistemas tridimensionales. Pues Platón construyó un conjunto de modelos geométricos que eran muy hermosos y precisamente pues esto lo hizo basado en este concepto de simetría. Pero desde el punto de vista matemático, ¿qué entendemos realmente por simetría? O sea, ¿cuándo podemos decir que un objeto es simétrico o que un objeto tiene algún tipo de simetría? Bueno, se dice que un objeto es simétrico o que tiene alguna simetría si existe cierta transformación geométrica. Cierta transformación puede ser, por ejemplo, una reflexión, puede ser una rotación, que deja al objeto, una vez que uno realiza la transformación sobre el objeto, pues lo deja exactamente de la misma forma que era antes de realizar la transformación. O sea, cualquier conjunto de transformaciones, por ejemplo, transformaciones geométricas, que dejen a un objeto, una vez que se la aplicamos, exactamente en la misma forma en que era el objeto antes de la transformación, se dice que es una transformación de simetría o una simetría. Para entender un poquito este concepto, vamos, por ejemplo, a considerar el caso de un triángulo equilátero. Vamos a suponer que tenemos acá un triángulo equilátero. Sabemos que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados iguales, también sus tres ángulos interiores son iguales. Estos ángulos interiores son iguales a 60 grados, todos. ¿Ya? Así que tenemos aquí 60 grados, aquí 60 grados, aquí 60 grados. Recuerden que
en radianes, 60 grados es pi sobre 3. ¿Ya? Y entonces fíjense, si uno identifica pues el centro de este triángulo, como aquel lugar donde se intersectan sus medianas, y uno hace una rotación del triángulo en un ángulo de 60 grados respecto a un eje que pase precisamente por el centro del triángulo, entonces uno hace que los puntos que constituyen los vértices de un triángulo pues coincidan entre sí. Por ejemplo, si estos son los tres vértices A, B y C, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí una dirección, un eje, por así decirlo, que marca la dirección horizontal, y aquí tenemos un eje que marca una dirección que forma 60 grados precisamente con la horizontal. Pues si nosotros alrededor de este eje que pasa por el centro del triángulo hacemos rotar el triángulo 60 grados, o sea, exactamente esta magnitud, entonces evidentemente este vértice B va a ocupar el lugar que tiene el vértice C, el vértice C va a ocupar el lugar que tiene el vértice A, y el vértice A va a ocupar exactamente el lugar que tiene el vértice B. ¿Por qué? Porque sencillamente los lados del triángulo precisamente forman entre sí ese ángulo de 60 grados. O sea que cuando yo rote 60 grados, ya, cualquiera de esos lados pues va a coincidir con el lado que le sigue a continuación, y los vértices van a coincidir con el que le sigue en la misma dirección de rotación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una rotación de pi sobre 3 o de 60 grados, entonces el triángulo permanece inalterable, permanece exactamente igual. Coincide el triángulo con el mismo. Son indistinguibles dos triángulos equiláteros que estén rotados entre sí un ángulo de pi sobre 3. ¿Ya? Lo mismo pasa si rotamos un ángulo de 2pi sobre 3, o sea, 120 grados, 3pi sobre 3. Y en general, cualquier rotación de n pi sobre 3 ángulos, pues va a hacer que el triángulo que se obtiene como resultado de la rotación, pues sea indistinguible del triángulo original. Por eso entonces decimos que ese triángulo equilátero pues tiene una simetría de rotación en un ángulo de un número entero de veces pi sobre 3. Ya, una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro del triángulo. Ya, ese conjunto de transformaciones de rotación en pi sobre 3 o en un ángulo que sea igual a un número entero de pi sobre 3, pues constituye un conjunto de transformaciones que dejan invariable el triángulo equilátero y por tanto son un conjunto de transformaciones de simetría. Ya miden la simetría que tienen, o las simetrías que tiene precisamente ese triángulo equilátero. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado. Si yo considero ahora, en vez de un triángulo equilátero, si yo considero un cuadrado, ese cuadrado por supuesto tiene sus cuatro lados iguales, tiene ángulos de 90 grados entre cada uno de los lados y tiene estos vértices A, voy a llamar a este vértice B, a este vértice C y a este vértice D. Todos estos ángulos son ángulos rectos. Ya, si llamamos zeta a cualquiera de esos ángulos, tenemos que zeta es sencillamente pi sobre 2. Y entonces, ¿qué pasa? Miren, si yo roto alrededor de un eje que pase también por el centro del cuadrado, el lugar donde se cortan sus diagonales, y esa rotación la hago en cualquiera de los sentidos, ¿no? O bien en sentido contrario a las manecillas de reloj o a favor de las manecillas de reloj, y lo hago en un ángulo igual a pi sobre 2, entonces sencillamente el vértice A se va a convertir en el vértice B en el C, el vértice C en el D, y el vértice D va a ocupar el lugar que tenía el vértice A. Eso va a traer como consecuencia que el cuadrado que se obtiene luego de rotar el cuadrado original en pi sobre 2
es indistinguible desde el punto de vista geométrico respecto al cuadrado original. Eso quiere decir entonces que esa transformación de simetría, esa rotación de 90 grados alrededor de un eje que pasa por el centro geométrico del cuadrado, es una transformación de simetría para el cuadrado. Ya el cuadrado resulta ser invariante ante rotaciones de 90 grados alrededor de un eje que pasa por su centro geométrico. Y lo mismo pasa con una rotación, por ejemplo, de 2 veces pi sobre 2, o sea, una rotación de pi. También con una rotación de 3 veces pi sobre 2, o sea, una rotación de 270 grados. 3 pi sobre 2, una rotación de 2 pi, y así sucesivamente. ¿Ya? O sea que cualquier rotación del cuadrado alrededor de un eje que pasa por su centro geométrico y que gire el cuadrado un ángulo igual a un número entero de veces de pi sobre 2, va a ser una rotación que va a dejar al triángulo invariante. Se va a obtener un cuadrado que es indistinguible desde el punto de vista geométrico del cuadrado original. Por tanto, todas esas rotaciones de pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2, constituyen un grupo de transformaciones de simetría para el cuadrado. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de un círculo, la situación es un poco más sencilla. Cualquier rotación que yo haga del círculo, respecto a un eje que pase por su centro, ya en cualquier ángulo que yo haga esa rotación, pues esa rotación va a dejar el círculo invariante. O sea, si yo roto cualquier ángulo, cita el círculo, pues los puntos van a ocupar exactamente lugares que pertenecen al círculo y vamos a obtener un círculo indistinguible del círculo original. ¿Ya? Por tanto, todas las rotaciones en cualquier ángulo constituyen un conjunto de transformaciones de simetría para el círculo. ¿Ya? O sea, todas las rotaciones que se le hagan a un círculo alrededor de su eje de simetría constituyen un conjunto de transformaciones de simetría para el círculo. Resumiendo un poquito, para el caso del triángulo equilátero, todo el conjunto de rotaciones en ángulos que sean proporcionales a pi sobre 3 me dejan el triángulo exactamente igual, indistinguible del original. Quiere decir que el triángulo rectángulo tiene un conjunto de transformaciones de simetría que son precisamente las rotaciones en un número entero de pi sobre 3. El cuadrado tiene un grupo de transformaciones de simetría que son precisamente las rotaciones de un número entero de veces pi sobre 2 alrededor de un eje que pase por su centro geométrico. Y el círculo pues tiene a todos los ángulos posibles de rotación alrededor de un eje que pase por su centro como ángulos que dan lugar a transformaciones de simetría para el círculo. ¿Ya? Entonces, todas esas transformaciones, como bien mencionamos, que dejan invariante un objeto, pues son llamadas transformaciones de simetría. Y a esos objetos que se mantienen invariantes ante ese tipo de transformaciones de simetría, se dice que son invariantes ante esas transformaciones. Mientras más transformaciones de simetría un objeto admita, se entiende que el objeto es más simétrico. Así, por ejemplo, un cuadrado es más simétrico que un triángulo equilátero y un círculo es más simétrico que un cuadrado y a la vez que un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas también que vale la pena mencionar acerca de las propiedades de las transformaciones de simetría es el hecho de que, por ejemplo, para el caso del triángulo equilátero que discutimos, que tiene como transformaciones de simetría las rotaciones de un número entero de pi sobre 3, y en el caso del cuadrado, que tiene como transformaciones de simetría las rotaciones alrededor de un eje que pase por su centro del cuadrado en un número entero de veces pi sobre 2, esas rotaciones son un conjunto discreto de rotaciones. ¿Ya? En cambio, el círculo, cualquier ángulo que vaya entre 0 y 360 grados y cualquier múltiplo entero de cualquiera de esos ángulos, pues constituye una transformación de simetría para el círculo. Así que no hay
un conjunto discreto de transformaciones de simetría para el círculo, sino barre todo un continuo, esa variable angular que yo puedo usar para transformar el círculo en un círculo que sea exactamente igual al círculo original. En ese sentido se dice entonces que las transformaciones de simetría, tanto del cuadrado como del rectángulo, como del triángulo equilátero, son un conjunto discreto de simetrías. En cambio, los ángulos de rotación para el caso del círculo no ocupan un conjunto discreto de valores, sino un conjunto continuo de valores. Así que hay conjuntos de transformaciones de simetría que dependen de variables que son discretas, que toman solamente un conjunto discreto de valores, y ya vimos que, por ejemplo, en el caso del círculo, la variable que representa las transformaciones de simetría, que es el ángulo, en este caso puede tomar un continuo de valores entre 0 y cualquier otro ángulo distinto de 0. Esto es en cuanto a darles una noción un poquito intuitiva, ¿no?, de lo que es la simetría desde el punto de vista geométrico. Ahora, en la física. Bueno, en las ciencias físicas también la simetría es un concepto fundamental, puesto que hay un conjunto de transformaciones que dejan invariantes las leyes de la física. O sea, aquí hablamos de tipos de simetría no que dejan invariantes a objetos geométricos como las que discutimos anteriormente, sino que dejan invariantes a expresiones matemáticas de leyes de la física. Así, por ejemplo, si yo tengo una ecuación que representa una ley física y esa ecuación es invariante ante un conjunto de transformaciones, entonces se dice que esas transformaciones son transformaciones de simetría para esa ecuación. Esas transformaciones de las que se habla en el universo físico, pues pueden involucrar, por ejemplo, cambiar las variables dentro de una ley física descrita, por ejemplo, por una ecuación como les mencionaba anteriormente, de manera que la ecuación retenga su forma original cuando yo cambio de las variables originales a nuevas variables. La relación entre la simetría en este sentido y las leyes de la física comenzaron, ¿no?, su historia precisamente con Newton. Ya, Newton fue uno de los primeros que se dio cuenta que sus ecuaciones de movimiento, pues cuando las refería, por ejemplo, a distintos sistemas de referencia que se movieran unos respecto a otros con velocidades que fuesen constantes y mantuviendo una dirección fija, pues entonces había un conjunto de transformaciones de coordenadas llamadas transformaciones de Galileo que precisamente dejaban las ecuaciones de Newton invariantes. Entonces, en ese sentido, pues se descubrió que las ecuaciones de Newton, que reflejan conjunto de leyes físicas de la mecánica, pues eran invariantes ante ese tipo de transformaciones de Galileo, que en ese caso serían transformaciones de simetría. También, pues el uso de la simetría pues sirve como un principio guía que permitió, por ejemplo, en el pasado a físicos como Lorentz y Poincaré derivar transformaciones muy generales, hoy conocidas como transformaciones de Lorentz, que dejaban invariante no solo a las ecuaciones de la mecánica de Newton, sino también a las ecuaciones de la electrodinámica de Maxwell. ¿Ya? La incompatibilidad entre la invariancia de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell y la invariancia galileana de la mecánica newtoniana dio lugar, por ejemplo, al surgimiento de la teoría de la relatividad especial que formuló Albert Einstein en 1905. O sea, el hecho de que las ecuaciones de Maxwell no fuesen invariantes ante las transformaciones de Galileo, sino ante las transformaciones de Lorentz, pues fue lo que dio motivación a Einstein a encontrar una fundamentación física de precisamente ese tipo de transformaciones de Lorentz que generalizaban a las transformaciones de Galileo, y como consecuencia de esta búsqueda pues le encontró su teoría especial de la relatividad. Como un ejemplo de simetría en las leyes de la física podemos considerar, por ejemplo, el fenómeno de la propagación de un impulso ondulatorio a la velocidad de la luz c. Sabemos que un impulso, una onda, pues se propaga obedeciendo a
la ecuación de ondas. Una ecuación de ondas en el caso general, suponiendo que la onda es unidimensional y se caracteriza por una amplitud, ya, que depende de la variable x y del tiempo t, pues una onda satisface la ecuación 1 sobre c2 derivada segunda de u respecto al tiempo igual a la derivada segunda de u respecto a x al cuadrado. Si tengo una onda que se propaga en 3 dimensiones, entonces su amplitud no solo depende de x y del tiempo, sino también depende de la variable y de la variable z. Y la ecuación de onda se generaliza a la ecuación 1 sobre c2 derivada segunda de u respecto a t2 igual a Laplaciano de u, donde recuérdense que Laplaciano sencillamente es el operador que involucra las segundas derivadas respecto a cada una de las coordenadas de posición. En este caso estamos asumiendo un sistema de coordenadas cartesiano ligado al fenómeno ondulatorio que nosotros estamos analizando. Aquí C2 es el cuadrado de la velocidad de propagación del impulso por todo el espacio, y esta ecuación de onda se encuentra en múltiples ramas de la física, en particular, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. Cuando uno las trabaja apropiadamente, pues conducen a ecuaciones de onda y que nos dicen que básicamente los impulsos electromagnéticos pues se propagan en el espacio en forma de ondas que viajan a la velocidad de la luz c. Entonces, si uno considera transformar las variables x, y, z y t en estas ecuaciones de onda, e introduce variables nuevas primadas x', y', z' y t', que son funciones de las variables x, y, z y t de acuerdo a las llamadas transformaciones de Lorentz, que son precisamente las transformaciones que me dicen que x' es igual a gamma por x menos vt, y' se mantiene invariable, z' se mantiene igual a z, y t' cambia como gamma que multiplica t menos v sobre c cuadrado x. Entonces, ante estas transformaciones de las coordenadas espaciales y del tiempo, llamadas transformaciones de Lorentz, se puede demostrar que esta ecuación de ondas de acá es invariante. Esa demostración la vamos a hacer detalladamente en un video que vamos a estar colocando también en este canal. O sea que si yo cambio la función u, que depende de x, y, z y t, mediante una transformación de Lorentz, a la función u', que depende de x', y', z' y t', entonces se puede demostrar que en términos de la función u', la ecuación de onda se mantiene inalterable. Y eso lo que quiere decir entonces es que la ecuación de onda es invariante ante una transformación de Lorentz. Y el hecho de decir que una ecuación, en este caso, es invariante ante una transformación de Lorentz, es equivalente a decir que el fenómeno de propagación de un impulso ondulatorio es el mismo ya visto desde dos sistemas de referencia que se muevan uno respecto a otro con velocidades que sean constantes. ¿Ya? Así que las transformaciones de Lorentz son una transformación de simetría de la ecuación de ondas, y esta ecuación se dice entonces que es covariante con respecto a esas transformaciones. O sea, se sustituye la palabra invariante ya por la palabra covariante. ¿Qué quiere decir lo mismo, no? Sencillamente hay una invariancia respecto a esas transformaciones de Lorentz. En general, las transformaciones de simetría de las leyes físicas pues involucran a las coordenadas de espacio-tiempo, de la misma manera
que aquí, por ejemplo, las transformaciones de Lorentz, que son unas transformaciones de simetría, por ejemplo, para la ecuación de ondas, como acabamos de demostrar, involucran cambios de las coordenadas espaciales x, y, z y del tiempo, t. Cuando eso sucede, se dice entonces que esas transformaciones de simetría son geométricas. ¿Ya? O sea, una simetría geométrica de un sistema físico involucra las variables o las coordenadas espaciales y el tiempo. En cambio, si las transformaciones de simetría involucran otro tipo de coordenadas que no son las coordenadas de espacio-tiempo, puede ser, por ejemplo, el spin, en el caso de la mecánica cuántica. A esas simetrías se le llaman simetrías internas. O sea que las simetrías internas de un sistema físico involucran coordenadas diferentes a las de espacio-tiempo. Por ejemplo, spin, un factor de fase, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que un sistema físico pues puede tener simetrías que sean geométricas cuando es invariante ante transformaciones de simetría que cambian las coordenadas espaciales y el tiempo, o puede tener simetrías internas cuando el sistema o las ecuaciones que describen la física de mi sistema físico pues son invariantes ante transformaciones que involucren variables que no son las variables espaciales y el tiempo. Identificar de manera apropiada las transformaciones de simetría que obedece a un sistema físico, pues de hecho es uno de los temas centrales en la física moderna, puesto que es conocido que sus expresiones matemáticas afectan la estructura de las teorías físicas, también incluso afectan las predicciones de la teoría física. Por ejemplo, aquí, en este caso de la ecuación de ondas, nosotros sabemos que un impulso ondulatorio se propaga obedeciendo esa ecuación. Pensemos en un impulso electromagnético, se propaga obedeciendo esa ecuación de ondas y se propaga con una velocidad igual a la velocidad de la luz en el vacío. Y sin embargo, el hecho de que esa ecuación sea covariante ante las transformaciones de Lorentz, el hecho de que las transformaciones de Lorentz sean una simetría geométrica de la ecuación de ondas, nos dice también algo físico. Nos dice que, visto desde cualquier sistema de referencia, pues fenómeno ondulatorio permanece invariante, permanece con las mismas características físicas. Así que cualquier predicción que nosotros hagamos o que esté relacionado con la propagación de una onda debe ser una predicción igualmente válida, igualmente probada en un sistema de referencia o en otro, siempre y cuando esos dos sistemas de referencia se muevan a velocidades constantes uno respecto a otro. Así que está claro que las simetrías pues nos dan información acerca de la estructura de la teoría e inclusive las predicciones de la propia teoría, ¿no? Uno de los teoremas que no vamos a discutir aquí porque vamos a dedicar una clase precisamente a la discusión más detallada y el planteamiento de ese teorema, que es como el trabajo culminante de físicos y matemáticos que a lo largo de los años pues intentaron investigar cuál era la influencia más general que podía tener una simetría en las consecuencias de una teoría física. Precisamente lo constituye el llamado teorema de Nether, planteado por la matemática Emmy Nether, y que simplemente dio una demostración de la estrecha, de la profunda relación que hay entre la simetría, las transformaciones de simetría,
que dejan invariante a un sistema físico y la existencia de cantidades que se conservan para ese sistema físico. O lo que es lo mismo, la conexión profunda que hay entre las simetrías y las llamadas leyes de conservación que nosotros conocemos que aparecen en la física. Precisamente el teorema de Nether lo que nos dice es que la covariancia de las ecuaciones de movimiento con respecto a una transformación continua con un conjunto n de parámetros implica que existen n cantidades para la teoría o constantes de movimiento que permanecen inalteradas con el paso del tiempo. O lo que es lo mismo, existen n leyes de conservación, ya si hay un grupo continuo de transformaciones de simetría con n parámetros. En la mecánica clásica, por ejemplo, la conservación del momento lineal es consecuencia del hecho de que las ecuaciones de Newton del movimiento tengan una covariancia ante transformaciones de rotación, de traslación. O sea, si uno se da cuenta de que las ecuaciones de Newton, cuando yo traslado ya físicamente del lugar, ya el punto donde estoy calculando cualquier magnitud que tenga que ver con las leyes de Newton, el hecho de que las leyes se mantengan invariantes ante esa traslación, pues me dice que las leyes de Newton se cumplen en cualquier lugar. Ya, si yo realizo un experimento que involucra el movimiento de cuerpos en un lugar, aquí en mi casa, por ejemplo, y después voy a la universidad y realizo el experimento allá en la universidad, la diferencia entre las posiciones de mi casa y la universidad precisamente es una traslación de coordenadas, pues las ecuaciones de Newton, al ser invariantes ante estas transformaciones de coordenadas, me dicen que pues la física es exactamente la misma. Y de ahí, de esa invariancia ante las transformaciones de traslación, sale el hecho de que el momentum lineal del sistema sea una constante de movimiento, se conserve. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del momentum angular, que sabemos también que es una magnitud importante para un sistema físico, pues el teorema de Nether nos dice que la conservación del momento angular es una consecuencia de una covariancia de rotación. O sea, covariancia de las ecuaciones de Newton respecto a rotaciones en el espacio. Si yo roto mi sistema de coordenadas, el hecho de que las ecuaciones de Newton sean invariantes ante esa rotación, pues me da como consecuencia que el momento angular de un sistema se conserve. Y finalmente, el hecho de que las ecuaciones de Newton sean invariantes ante transformaciones, traslaciones en el tiempo, ante corrimientos en el tiempo, pues eso trae como consecuencia que la energía como magnitud física se conserve. Así que hay relaciones entre la ley de conservación del momentum angular y las traslaciones espaciales, entre el hecho de que el momentum angular se conserve y haya rotaciones espaciales, y el hecho de que la energía se conserve y haya invariancia de las ecuaciones de Newton ante las traslaciones en el tiempo. Eso es en cuanto a la mecánica clásica. En cuanto a los sistemas cuánticos, pues también hay pruebas a lo largo del desarrollo de la mecánica cuántica y posteriormente de la teoría cuántica de campos, pues se fueron descubriendo relaciones que había entre diferentes transformaciones que constituían transformaciones de simetría de las ecuaciones que obedecían estos sistemas cuánticos. Por ejemplo, London y Weyl introdujeron un tipo de transformaciones que ellos llamaron transformaciones de gauge o transformaciones de calibración en la teoría cuántica, que trajeron como consecuencia que la carga total de una teoría pues fuese una magnitud conservada. A principios de los años 60, Murray-Hellman y Yuval Neeman propusieron una simetría unitaria basada en un grupo que después vamos a estar estudiando, en el grupo SU3, precisamente como el grupo de simetrías de las ecuaciones que obedecían las interacciones fuertes. Esto pues dio lugar a que Hellman y Zweig propusieran un conjunto
de cuantos de nuevo tipo llamados quarks, precisamente para tener en cuenta este tipo de simetría ante el grupo de transformaciones de SU3. Por otro lado, Heisenberg, Goldstone y Nambu sugirieron, por ejemplo, que el estado base, o sea, el estado de vacío de una teoría cuántica de campos que fuese relativista, pues no debe tener, o no puede en general tener la simetría global de sus hamiltonianos, y que un conjunto de excitaciones sin masa, llamados bosones de Goldstone, pues acompaña a esta ruptura espontánea de la simetría, por así decirlo, ¿no? Higgs y otros pues fundamentaron que precisamente para que hubiese esa ruptura espontánea de las simetrías de Gauge, pues debían existir un conjunto de mesones vectoriales, de partículas con masa que sustituyeran, ¿no?, a estos bosones de Goldstone, y esos son los llamados bosones de Higgs. Y el mecanismo, este es el famoso mecanismo de Higgs, cuya verificación experimental fue comprobada hace unos pocos años, ¿no? También, por ejemplo, a nivel mecano cuántico sabemos que el arreglo simétrico en el que se disponga un conjunto de átomos pues trae lugar a un conjunto de consecuencias en los niveles de energía precisamente de esos átomos. Eso pues ha permitido investigar ramas de la física como la teoría cuántica del sólido, donde por ejemplo Felix Bloch demostró en su época que el papel que tenía la simetría en la que se disponían los átomos en el caso de un sólido, esa simetría de traslación y esa periodicidad en cuanto a las características de las soluciones de la ecuación de Schrödinger, cuando se aplicaba esa ecuación al movimiento de los electrones en un sólido. Y así pues se han descubierto un conjunto también de aspectos interesantes que tienen que ver con la simetría y los sistemas cuánticos. Vamos a estar analizando ahora precisamente algunos de estos aspectos, los más sencillos. Miren, para ver cómo la simetría entra dentro de la descripción de un sistema que obedece a las leyes de la mecánica cuántica, vamos a considerar, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, para el movimiento unidimensional de una partícula de masa m que está sometida o se mueve dentro de un campo de fuerzas caracterizado por cierto potencial. O sea, vamos a suponer que tengo un potencial que depende de una sola variable espacial, ya, y tengo una partícula de masa m que se está moviendo bajo la influencia de ese potencial. Vamos a analizar el movimiento bajo esa influencia, o sea que vamos a tener un problema unidimensional, y sabemos que ese problema unidimensional en la mecánica cuántica se describe con la ecuación de Schrödinger, que nos dice que menos h2 sobre 2 veces la masa de la partícula de 2 de x2 más v en x, todo eso actuando sobre la función de onda psi que depende de x, es igual a e psi en x. Aquí estamos analizando la ecuación unidimensional de Schrödinger para la función de onda psi, y considerando que los estados son estacionarios, o sea, no hay dependencia aquí del tiempo. Este operador que aparece acá es llamado operador hamiltoniano, ¿ya? Y bueno, esta ecuación de Schrödinger se puede escribir en términos de ese operador como un problema de autovalores, h psi igual a e psi, ya, donde los autovalores precisamente son estas magnitudes, que son magnitudes energéticas, son energías del sistema, y las autofunciones serían estas funciones de onda, ¿no? Se puede demostrar bajo condiciones generales que este operador hamiltoniano pertenece a un grupo de operadores conocidos como operadores de Sturm-Liouville, y el problema de autovalores se corresponde entonces con un problema de autovalores de tipo Sturm-Liouville. Para esos problemas de autovalores, cuando hay determinadas condiciones de contorno, ya pues se puede concluir que los niveles, estos energéticos de este sistema unidimensional, son no degenerados. ¿Qué quiere decir? Que cada energía
o cada nivel de energía, cada valor, cada autovalor de energía, pues está asociado con una y solo una autofunción. Ya, o sea, no existen varias autofunciones que estén asociadas a un autovalor de energía. Ya, si tengo un valor de energía aquí, tengo entonces una sola autofunción, una sola función de onda que está asociada a ese autovalor de energía. Por tanto, no hay degeneración. ¿Ya? Vamos a suponer que este es el caso porque estamos analizando un problema unidimensional. Vamos a suponer, miren, que en esta ecuación, el potencial ya tiene una propiedad de invariancia. Vamos a suponer, por ejemplo, que el potencial es invariante ante una transformación de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cambio x por su negativo, menos x, vamos a suponer que mi potencial se mantiene invariante. ¿Qué quiere decir? Que v en x y v en menos x coinciden entre sí. Ejemplo de este potencial, hay muchos en la mecánica cuántica. Por ejemplo, si consideramos el caso de un pozo de potencial, de paredes infinitas y que esté dispuesto simétricamente respecto al origen de coordenadas, ya si aquí en el eje X representamos la coordenada de posición y aquí representamos precisamente el potencial, ya, y tenemos un potencial de esta forma, o sea, acá para un valor simétrico de X respecto al eje Y. Vamos a poner aquí, por ejemplo, menos A y aquí A. Ya tenemos un potencial que es infinito en esos valores, más menos A, y que sin embargo vale 0 entre A y menos A. ¿Ya? O sea, este es un potencial U en X que sencillamente es 0, ya, para todo módulo de X que satisfaga la condición módulo de X menor o igual que A. Y es infinito precisamente para todo X que satisfaga que su módulo es mayor o igual que A. ¿Ya? En este caso, este es un potencial que obedece a esta simetría de inversión. Otro ejemplo de potencial que obedece a esa misma transformación de inversión es el potencial de un oscilador armónico unidimensional. O sea, si aquí tenemos la variable X, aquí de nuevo tenemos el potencial. Tenemos un potencial parabólico. ¿Ya? Por ejemplo, así. Esto se correspondería a un potencial de tipo oscilador armónico, o sea, de la forma un medio de K por X al cuadrado, ¿no? Donde, por ejemplo, K es una magnitud que representa, ¿no?, la constante del resorte en el caso de un oscilador armónico unidimensional. Aquí este potencial también es un potencial que es invariante ante una inversión del sistema de coordenadas. Fíjense que eso quiere decir que el potencial es una función que es par. Ya, o sea, todos los sistemas descritos por potenciales pares son precisamente sistemas que son invariantes ante una inversión. Ya, cuando se refiere a una inversión, se refiere a una reflexión respecto a el eje vertical, ¿no? O sea, el eje vertical, el eje de aquí V, forma como un espejo y cada ramo del potencial a un lado del eje de las ordenadas precisamente coincide
con su reflexión especular al otro lado del eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces tenemos que esta simetría se realiza en un conjunto de potenciales típicos de la mecánica cuántica. Vamos a suponer entonces que tenemos un potencial de ese tipo. Miren, este hamiltoniano consta de dos términos. Consta de un término, que es el término cinético, que es menos h cuadrado sobre 2m por el operador derivada segunda, y de un término que es precisamente el término potencial. ¿Ya? Vamos a llamar a este término operador de energía cinética y bueno, a este término operador de energía potencial. Ante una inversión, noten que el término simétrico, ya como es la derivada respecto a x de la derivada respecto a x, pues se mantiene invariante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que t, si yo lo aplico en menos x, pues tiene la misma forma que el operador respecto a la variable x. ¿Ya? El hecho de que d de menos x sea lo mismo que menos d de x, eso automáticamente implica que d2 de menos x2 es lo mismo que d2 de x2. ¿Ya? Por tanto, el término de energía, el término cinético acá, pues se va a mantener invariante. Que el término cinético está acompañado de h cuadrado sobre 2m con signo negativo. ¿Ya? Entonces tenemos que en el hamiltoniano el término cinético es invariante ante esta transformación de inversión. Y estamos asumiendo que el término de energía potencial también es invariante ante esa transformación de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que ante esa transformación entonces el hamiltoniano completo es invariante ante una inversión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esa inversión es una transformación de simetría del hamiltoniano. ¿Ya? Ahora vamos a usar ese hecho, el hecho de que el hamiltoniano sea invariante ante esa inversión, y vamos a ver qué pasa con la ecuación de Schrödinger, ¿no? Si nosotros hacemos el cambio, cambiamos x por menos x en la ecuación de Schrödinger, ¿qué vamos a tener? Ya vemos que el hamiltoniano es invariante. Vamos a poner h en menos x por phi en menos x. La ecuación sería esta, ¿no? E por psi en menos x. Vimos que este hamiltoniano es invariante, o sea que es el mismo hamiltoniano en menos x que en x. Ya tendríamos entonces h en x phi en menos x igual a e psi en menos x. O sea que menos h cuadrado sobre 2m de 2 de x2 más v en x, todo eso actuando sobre psi en menos x es igual a e por psi en menos x. Como tenemos que e asumimos que es no degenerado, ¿ya? Entonces puede haber solamente una sola autofunción asociada a ese autovalor e. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esta función, esta autofunción psi en menos x, no puede ser linealmente independiente con respecto a psi en x. Ya, o sea, psi en x y psi en menos x, como ambas son autofunciones correspondientes a autovalores y ese autovalor es no degenerado, entonces ambas funciones tienen que ser una dependiente de la otra. No pueden ser en general linealmente independientes. Ya, la otra, la única posibilidad es que de alguna forma psi en menos x sea proporcional a psi en x, de manera que se mantenga este autovalor no degenerado, ¿no? Si yo sustituyo aquí psi en menos x por c en psi en x, aquí tendría e por c en psi en x, entonces se cancelan las c y se mantiene e como el autovalor correspondiente a la función psi en x, ¿no? Entonces, usando esta
esta propiedad, ya nosotros podemos ver cuál es el efecto que tiene un cambio, de nuevo, una inversión en en esta ecuación. ¿Ya? Como 100 menos x es igual a c por 100x, si yo hago ahora una inversión, ¿qué tendría? Tendría que si menos x es igual a c por si en menos x, o lo que es lo mismo que si en x es igual a c por si en menos x. Teniendo en cuenta ahora este resultado y este resultado de acá, ya fíjense que si C lo que hace es cambiarse de papel, ya, entonces ¿qué puedo decir? Puedo decir que sencillamente, vamos a pasar acá, que 100x es lo mismo que C en 100 menos x, que es lo mismo que C. Ahora utilizo este resultado de acá. Esto sería C por si en x, y esto es lo mismo que C cuadrado. Sí, en x. ¿No? Fíjense que hemos llegado a que la función de onda en x es igual a c cuadrado. Sí, en x. ¿Qué nos está diciendo esa ecuación? Bueno, como estas dos funciones de onda son la misma cosa, esto nos está diciendo que c cuadrado tiene que ser necesariamente igual a 1. O lo que es lo mismo, que c tiene que ser más menos 1. Pero si c es más menos 1, precisamente ahora teniendo en cuenta esta ecuación, eso nos dice entonces que si en x invertida, 100 menos x, tiene que ser igual a más menos sí en x. Y esto me da dos posibilidades. O 100 menos x es igual a 100x, o sea, si es una función, una autofunción par, o bien 100 menos x cambia de signo respecto a 100x cuando hago una inversión. O sea que sí es una autofunción impar. ¿Qué quiere decir todo esto? Fíjense, partimos del hecho de que el hamiltoniano unidimensional, si el potencial era invariante ante una inversión, el hamiltoniano también era invariante ante una inversión. Estudiamos la ecuación de Schrödinger ante esa inversión, ante la cual el hamiltoniano era invariante, y obtuvimos como conclusión que las soluciones posibles de esa ecuación de Schrödinger tienen que tener una paridad determinada. O bien son funciones que ante una inversión se mantienen iguales, o sea, son funciones pares, o bien son funciones que ante una inversión cambian de signo, o lo que son funciones impares. Así que ante una inversión, las soluciones de la ecuación de Schrödinger tienen que ser de una paridad definida. O bien son pares, o bien son impares. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que pasa con las soluciones del oscilador armónico, por ejemplo, y las soluciones del pozo de potencial infinito. Si uno revisa este contenido en un curso de mecánica cuántica, uno pues se da cuenta que tanto los potenciales de tipo pozo infinito, simétrico, como de tipo oscilador armónico, pues tienen conjunto de autofunciones que se van intercambiando entre funciones pares y funciones impares, ¿no? De hecho, no todas las autofunciones tienen la simetría del hamiltoniano, aunque la función del estado base usualmente lo tiene. La simetría de hamiltoniano es una simetría par. Vimos que el hamiltoniano era invariante ante una transformación de inversión. Sin embargo, las autofunciones no necesariamente son invariantes ante una transformación de inversión. Las hay que son invariantes, que son las pares, pero las hay también que se comportan de manera impar. Aún así, esta simetría de inversión pues nos permite tener un esquema para poder clasificar las autofunciones de ese problema unidimensional en dependencia de su comportamiento
ante una inversión, de su paridad ante una inversión. O sea que el hecho, repito, de que el hamiltoniano sea invariante ante una transformación de inversión, nos dice que las autofunciones correspondientes a ese hamiltoniano, ya y asociadas con un autovalor, una autoenergía no degenerada, pues son autofunciones que tienen una paridad definida. Ya quiere decir que yo puedo clasificar las autofunciones de ese hamiltoniano invariante ante una inversión como autofunciones que se comportan o que tienen paridad par respecto a la inversión, o autofunciones que tienen paridad impar respecto a la inversión. Así que la simetría de hamiltoniano nos impone una paridad definida en las autofunciones. No podemos tener autofunciones que no sean ni pares ni impares, así que de cierta forma la simetría induce un criterio para poder clasificar las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Y este resultado es un resultado completamente general que precisamente va a formar va a constituir uno de los temas fundamentales en este curso y que vamos a estar tratando más adelante. O sea, cómo investigar qué resultados me permite intuir el hecho de que cierto hamiltoniano tenga un conjunto de transformaciones ante las cuales él se mantenga simétrico. Ya, o sea, qué influencia tiene el conjunto de transformaciones de simetría de un hamiltoniano sobre las soluciones de la ecuación de Schrödinger. ¿Ya? Este ejemplo que acabamos de discutir muestra cómo la simetría de alguna forma entra explícitamente en las soluciones de la ecuación de Schrödinger. El hecho de que hayamos obtenido que la simetría de inversión de un hamiltoniano dice o conlleva a que las soluciones de la ecuación de Schrödinger tengan una paridad definida, nos dice que de alguna forma esa simetría pues penetra en las soluciones de la ecuación de Schrödinger. De hecho, uno puede usar el teorema de Nether para establecer una relación general entre las llamadas simetrías continuas y los números cuánticos. Nosotros nos vamos aquí a hacer eso, simplemente vamos a bosquejar un poquito cuál es la situación en ese sentido, puesto que estamos dando una introducción motivacional al curso y estas son cuestiones que después se van a estudiar con mucho más detalle. Ahora vamos a considerar, por ejemplo, para ver esto, la influencia de las transformaciones de simetría continuas sobre un sistema que obedece las leyes de la mecánica cuántica. Vamos a considerar no la ecuación de Schrödinger estacionaria, sino vamos a considerar la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. En este caso tenemos que IH de psi de t, aquí la función de onda psi depende tanto de x como de t, suponiendo que tenemos un sistema, por ejemplo, unidimensional. Pues en este caso esto es igual a menos h2 sobre 2m de 2 psi de x2 más v en x psi. Si consideramos que nuestra partícula es libre, eso quiere decir que no hay potencial. Entonces la ecuación de Schrödinger se transforma en IH de psi de t igual a menos h2 sobre 2m de 2 psi de x2, en el caso de que tengamos un movimiento unidimensional. Y las soluciones de esa ecuación son sencillamente ondas planas, ¿no? O sea, son ondas de la forma e a la i kx menos omega t, donde el vector de onda k y la frecuencia omega pues están relacionadas con la energía y el momentum lineal mediante las relaciones P igual a H por K y E igual a H omega. Ya, o sea que podemos escribir esto sencillamente como E a la I. Entonces en vez de poner K podemos poner P X sobre H menos E T sobre H. O lo que es lo mismo, E a la I sobre H Px menos E T. O sea, en cualquiera de esas dos formas podemos escribir esta ecuación, ¿no? Esta solución de tipo onda plana.
En otras palabras, miren, eso quiere decir que hay números cuánticos que son precisamente K y omega, o por otro lado P y E, depende de cómo los quiera ver, de las soluciones de esta ecuación de acá, ¿ya? Que se corresponden a valores de la otra magnitud física. Así, por ejemplo, hay números cuánticos K y omega que se corresponden con valores del momentum y de la energía, ¿ya? Y que debido a la covariancia de esta ecuación ante transformaciones espaciales y también corrimientos en el tiempo, pues se corresponden a cantidades conservadas. Esta ecuación, bueno, ya vimos ahorita que si yo hago una traslación temporal, pues esta ecuación, estos términos, pues se mantienen iguales. Eso quiere decir que la ecuación es invariante ante ese tipo de transformación. Ahí, esto se discute en otro video en más detalles, y entonces eso lo que quiere decir es que hay un conjunto de magnitudes, pues que son magnitudes conservadas para ese sistema físico. Así que de alguna forma el hecho de que las traslaciones espaciales me den la conservación del momentum lineal y las transformaciones de traslación en el tiempo, la energía, pues de alguna forma me dice que hay entonces números cuánticos, omega y k, que están precisamente asociados con las simetrías que tiene este sistema, que en ese caso son simetrías de traslación tanto en el espacio como en el tiempo. De la misma forma, por ejemplo, si tengo un sistema que tiene simetría rotacional, tal como por ejemplo el átomo de hidrógeno, cuyo hamiltoniano es invariante ante una transformación de rotación, o en general cualquier átomo, hay números cuánticos apropiados vinculados a la energía, ¿ya? Que es una magnitud conservada, porque siempre se va a mantener este término de derivada de phi respecto al tiempo, que es invariante ante transformaciones temporales, y también va a existir un conjunto de números cuánticos asociados al momentum angular, ¿ya? Porque esta parte no va a quedar exactamente así, va a quedar un poquito más complicada, pero va a ser una parte que va a involucrar las derivadas de phi respecto a las coordenadas esféricas, r, θ y phi, y esa parte va a ser invariante ante una rotación. Entonces esa invariancia ante rotación pues va a producir ya como consecuencia del teorema de Nether la conservación del momentum angular. Esa va a ser la cantidad conservada, y eso automáticamente va a producir ya en este caso dos números cuánticos extras, ya que precisamente van a ser el número cuántico orbital y el número cuántico magnético. ¿Y por qué dos números cuánticos? Porque bueno, las rotaciones, las transformaciones de rotación, precisamente van a tener 2 grados de libertad, y por eso por cada grado de libertad, por cada parámetro, según el teorema de Denner, va a salir una cantidad conservada y va a salir un número cuántico. En ese caso, las cantidades conservadas van a ser la proyección a lo largo de un eje fijo en el espacio del momentum angular y el cuadrado del momentum angular, y en este caso los números cuánticos asociados van a ser precisamente el número cuántico orbital L y el número cuántico magnético M, ya que va a salir en compañía con el número cuántico principal, que tiene que ver con omega, o con la cantidad conservada de energía, ¿ya? Así que hay una relación también entre las cantidades que se conservan de acuerdo al teorema de Nether y obviamente la invariancia del hamiltoniano ante determinada transformación de simetría y los números cuánticos que van a describir mi sistema, ¿ya? Así que yo puedo intuir los números cuánticos a partir de las simetrías que presente el hamiltoniano. Otro aspecto importante donde las relaciones de invariancia de simetría pues tienen utilidad en la mecánica cuántica. Uno de los usos más importantes precisamente de la simetría es identificar, por ejemplo, qué elementos de matriz de cierto operador se anulan. Continuando con el ejemplo que teníamos anteriormente, vamos a suponer que nosotros tenemos cierto operador H, cierto operador hamiltoniano,
cuya representación de posición tiene una determinada paridad. Vamos a suponer que tenemos que H es un hamiltoniano que tiene cierta paridad. Vamos a suponer que H menos X es invariante ante una inversión. Ya, es el mismo ejemplo que hemos tenido. Y vamos a considerar los elementos de matriz. H y J dados por la integral de psi i en X, H en X, psi J en X de X. ¿Ya? Vamos a ver cómo el hecho de que este hamiltoniano tenga esa paridad, o sea, sea invariante ante una transformación de simetría que me convierta X en menos X, una transformación de inversión, ¿qué consecuencia trae la invariancia de este operador hamiltoniano ante esa inversión en el caso de sus elementos de matriz? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, miren, está claro que si H es invariante ante una transformación de inversión, o sea, si se cumple esta ecuación, si al cambiar X por menos X, H se mantiene como un hamiltoniano par, entonces los elementos matriciales H y J, ya, pues no se anularán solo si el integrando se mantiene como una función par. Ya, si esto es una función par, entonces para que ese integrando se mantenga siendo una función par, entonces tanto phi i en X como phi j en X tienen que tener ambas la misma paridad. O sea, o ambas son pares o ambas son impares. Ya, si ambas funciones son pares, entonces h, que es par por una función par, va a dar una función par, y esa función par por la primera que es par me va a devolver una función par. Si ambas son impares, entonces cuando yo haga actuar h, que es un operador par sobre la función impar, me va a dar una función impar, y esa función impar multiplicada por phi sub i, que es impar, entonces me va a dar una función par, y la integral va a ser distinta de cero. ¿Ya? Así que el hecho de que el hamiltoniano sea par, sea así invariante ante una transformación de paridad, me dice que hay una cierta regla de selección determinada precisamente por esa simetría de H. ¿Qué quiere decir que haya una regla de selección? Que únicamente van a ser no nulos aquellos elementos de matriz en los cuales las funciones de onda que intervengan tengan exactamente la misma paridad. ¿Ya? Esa es una regla de selección. Hamiltoniano par implica que los elementos de matriz tomados entre estados cuyas funciones de onda sean de la misma simetría, entonces van a dar elementos de matriz no nulos. En cambio, elementos de matriz donde los estados que se tomen tengan simetrías opuestas, entonces van automáticamente a anularse. Así que tenemos una regla de selección ahí. Seleccionando estados descritos por funciones de onda que tengan la misma paridad, voy a tener entonces elementos de matriz no nulos. ¿Ya? Ahora vamos a suponer que hay otra simetría. Vamos a suponer que ahora mi hamiltoniano, en vez de ser par, es impar. O sea que ante una transformación de inversión, mi hamiltoniano lo que hace es que cambia de signo. Bueno, si esto sucede, ¿ya? Si esto sucede, entonces voy a tener aquí, en este caso, que las funciones de onda que aparecen aquí, ¿ya? Tienen que ser, para que los elementos de matriz se anulen, si ambas funciones de onda tienen la misma paridad, entonces al contrario de lo que pasaba ahorita, ahora voy a tener un integrando impar y un elemento de matriz que se va a anular. ¿Ya? En otras palabras, la regla de selección ahora nos dice que solamente las funciones de onda que tengan paridad opuesta se acoplan con ese operador impar de forma tal que dan un elemento de matriz que no se anula. ¿Ya? Fíjense que en este caso, de nuevo, el uso de la simetría solamente
el uso de la simetría solamente nos indica ya automáticamente qué elementos de matriz se pueden anular y qué elementos de matriz van a dar un valor no nulo. Claro, la única información que nos provee ese principio de simetría es precisamente si el elemento se anula o no se anula. No nos da ninguna información acerca de cuánto vale ese elemento de matriz. O sea, básicamente lo único que podemos obtener son cuáles son las transiciones permitidas para ese sistema cuántico, cuáles son las transiciones que dan elementos de matriz no nulos, pero no podemos tener idea de cuánto vale precisamente ese elemento de matriz, pero ya eso es algo importante, el saber cuáles son las transiciones permitidas, pues es un elemento importante. Ahora vamos a suponer que tenemos un hamiltoniano H que es proporcional a X, proporcional al operador de posición X, donde A es cierta constante, o sea que H es proporcional a la coordenada de posición X. Esos operadores aparecen, ¿no? Aparecen en la teoría cuántica cuando se consideran, por ejemplo, transiciones inducidas por un campo electromagnético. Evidentemente, como H es proporcional a X, entonces H tiene una paridad impar. O sea, si yo hago una inversión, tengo que H menos X es lo mismo que A por menos X. Esto es lo mismo que menos AX. Y esto no es más que menos H en X. Ya, así que un operador de este tipo es impar ante una transformación de inversión. Y eso, de acuerdo a los resultados anteriores, nos dice que los elementos matriciales son no nulos única y exclusivamente si las funciones de onda que representan los estados entre los cuales yo acoplo ese operador hamiltoniano tienen paridad opuesta. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, el hamiltoniano, en vez de ser AX, fuera el término cinético, menos h cuadrado sobre 2m de 2 de x2, ya que es una representación de coordenadas de simplemente el operador de energía cinética, ya, para una partícula libre, por ejemplo. Entonces, como este operador es par, ya, como h en menos x es h en x, entonces, de acuerdo a la discusión previa, fíjense que estos elementos de matriz son no nulos únicos y exclusivamente si las funciones tienen una paridad idéntica. O sea, si las funciones se toman con la misma paridad, entonces evidentemente el integrando va a ser un integrando par y el elemento de matriz no se va a anular. Ya, si las paridades de las funciones de onda que se acoplan al operador, en este caso, son opuestas, entonces el integrando va a ser impar y el elemento de matriz va a ser entonces automáticamente nulo. O sea, es el caso contrario a cuando hay una carácter impar del operador. ¿Ya? Así que teniendo funciones de onda con la misma paridad, entonces estas funciones de onda se van a acoplar con este operador de energía cinética, el operador hamiltoniano, una partícula libre, de manera que va a dar reglas de selección con elementos de matriz distintos de cero. Ya, estas reglas de selección, de hecho, son especialmente útiles si existen simetrías que se rompen. Por ejemplo, vamos a considerar el hamiltoniano de un átomo. El hamiltoniano de un átomo es la suma de todas las energías cinéticas de todos los electrones que componen los átomos y sus energías potenciales en el campo coulombiano del núcleo. ¿Ya? Ese operador hamiltoniano de un átomo es invariante ante todas las rotaciones posibles del sistema de coordenadas. O sea, tiene un conjunto continuo ya de transformaciones de simetría. Sin embargo, cuando yo coloco un átomo en un campo eléctrico o en un campo magnético, ese hamiltoniano ya no es la suma de la energía potencial más la energía coulombiana, sino que adquiere un término adicional. Y ese término adicional no es invariante ante todas las rotaciones, puesto que el campo ahora está definiendo una dirección preferencial en la cual pues los electrones se van a sentir, de alguna forma van a sentir la influencia de ese campo que está colocado en una dirección.
Entonces, eso quiere decir que ya el hamiltoniano va a dejar de ser invariante ante transformaciones de rotación, ya precisamente porque el campo establece una dirección preferencial y estos va a conducir a un conjunto de efectos distintos con reglas de selección distintas. Las transiciones no van a ser las que eran permitidas anteriormente y estos efectos se pueden cuantificar en el experimento. De hecho, cuando hay un campo eléctrico, esto da lugar al llamado efecto Stark, y cuando hay un campo magnético, esto da lugar al desdoblamiento Zeeman de las líneas espectrales. O sea, hay un cambio en las transiciones permitidas de los electrones entre diferentes niveles de energía, y esos cambios se miden experimentalmente y dan lugar a esos dos efectos conocidos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Una situación similar podemos encontrar, por ejemplo, la teoría cuántica del campo, cuando si nosotros comenzamos con un lagrangiano que es invariante ante determinada operación de simetría y añadimos un término que no tiene esa invariancia, entonces automáticamente hay una ruptura de esa simetría inicial. Y si esos términos que rompen la simetría son pequeños, entonces estas reglas de selección pues pueden entrar como parte de un cálculo perturbativo alrededor de las soluciones que tiene la simetría inicial del lagrangiano. O sea que de alguna forma siempre pues yo voy a poder usando eh, precisamente la influencia o esta relación que hay entre las simetrías y las reglas de la selección, pues voy a poder de alguna forma intuir qué cambios se van a producir en los sistemas físicos cuando yo introduzca interacciones que me cambien, me rompan de alguna forma la simetría que tenía el hamiltoniano o el lagrangiano original si tengo una teoría cuántica de campo. En resumen, la noción de simetría, una noción que está implícita en todos los ejemplos que estuvimos discutiendo aquí en esta clase. Las matemáticas lo incluyen en una noción de una concepto algebraico que tiene una estructura, y ese concepto algebraico precisamente es el concepto de grupo. ¿Ya? Por tanto, el estudiar la influencia de la simetría tanto en un sistema físico, geométrico, como en un sistema físico en general que obedece a cierta ecuación, ya sea de la física clásica, de la física cuántica, de la teoría cuántica de campos, pues es parte de un tópico de las matemáticas que es precisamente el de la teoría de grupos. ¿Ya? La teoría de grupos fue un tema que pues se inició en las matemáticas como algo formal por allá por el principio del siglo XIX, pero bueno, estudiando en aquella época los llamados grupos de permutaciones que tenían un interés más bien conceptual, un interés teórico. Sin embargo, ese interés puramente teórico que tuvo por un tiempo la teoría de grupos al estudiar este tipo de grupos de permutaciones, pues poco a poco se fue generalizando los trabajos, por ejemplo, de Cayley, quien inicialmente pues formuló la noción de un grupo abstracto y hizo uso de esa noción para identificar, por ejemplo, magnitudes que se utilizaban, objetos matemáticos que iban apareciendo como útiles en la física, como las matrices, los cuaterniones, los identificó precisamente como grupos y mostró que cada grupo finito podía ser representado en términos de permutaciones, resultado que vamos a probar más adelante en este curso. Pues este trabajo de Cayley hizo que todo lo que se conocía sobre los grupos de permutaciones pues tuviera un impacto en estructuras algebraicas como las matrices, los cuaterniones, tensores, etcétera, etcétera, que se comenzaban a utilizar en la física, y pues eso hizo que la teoría de grupos se volviera una herramienta fundamental a la hora de estudiar la influencia de las transformaciones de simetría en las soluciones de las ecuaciones que rigen determinados sistemas físicos. Y ese precisamente va a ser el objetivo que nosotros vamos a llevar a cabo en este curso. Esta clase era una clase motivacional
simplemente para que tuvieran una idea de las cosas a las que vamos a estar tratando en más detalle, y espero que este video pues les haya servido de motivación, les haya gustado. Si es así, por favor dale like. También, si no te has suscrito al canal, pues suscríbete, pues en este canal vamos a hablar muchísimas cosas de las matemáticas y de la física teórica, y vamos a estar estudiando muchos aspectos que te serán útiles en tu formación si estás estudiando alguna ciencia o alguna ingeniería. Hasta un próximo video.